de importancia sobre la lucha de los países contra el cambio climático. Sobre todo se debate mucho el aporte monetario que dan los diferentes países, sobre todo los más contaminantes. ¿Qué perspectivas hay sobre este máximo encuentro climático de la ONU y también las soluciones que pudiera aportarse para los próximos años en este sentido? Así es, José Enrique, pues en Egipto se han reunido nuevamente las partes contratantes de la Convención Marco del Cambio Climático de Naciones Unidas, que es la máxima instancia de discusión política internacional sobre medidas de cambio climático. El gran ausente de esta semana ha sido precisamente China. Ha sido, no sabemos, no solamente una retromisión a la política, ya el corte de políticas ambientales que había tenido en las negociaciones con Estados Unidos tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, pero es algo que realmente preocupa porque el norte industrializado representa en este momento más del 93% de las emisiones excedentes de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Sin la coordinación de las naciones más industrializadas, pues realmente la acción climática será inútil. Vemos también la alarma del secretario general Antonio Guterres en preservar los 1.5 grados centígrados respecto a niveles preindustriales que se había pactado en París en el año 2015. Sin embargo, hoy Egipto intenta ir un paso más allá de Glasgow 2021. En este momento se está reconfigurando no solamente el mercado global de bonos de carbono, que es una iniciativa del Pacto Verde Europeo que se intenta internacionalizar, sino sobre todo colocar el foco en la financiación a las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, particularmente en los países en desarrollo, como pueden ser nuestros países de América Latina y también en el África subsahariana. De hecho, ya África se ha reunido en torno a la COP africana el día de ayer y ha solicitado un presupuesto de más de 50.000 millones de dólares para el desarrollo y cooperación en este sistema. ¿Qué implicaciones también tiene como novedad esta COP en Egipto? Por primera vez en la historia de las cumbres climáticas se estaban hablando de los costos reales del cambio climático. Expertos internacionales han señalado que estaríamos cifrados entre 300.000 y 600.000 millones de dólares anuales en pérdidas por las consecuencias del cambio climático en las industrias tan importantes como la alimentaria, y también se nos ha advertido el riesgo de la inseguridad alimenticia. Tenemos por un lado el foco de la guerra en Ucrania, tenemos los procesos de inestabilidad política interna en Europa, en Estados Unidos y también en América Latina, y por otro lado la lucha climática, que es, como lo ha mencionado el doctor Guterres, la gran odisea del siglo XXI y la gran amenaza existencial a la que todos nos enfrentamos. No se han cumplido las metas de más de 100.000 millones de dólares de cooperación para el desarrollo de mitigación y adaptación que se ha pactado en París, y vemos la resiliencia también de la Unión Europea en crear nuevos fondos paralelos para gestionar estos recursos. Así que estamos en un punto muerto que, de no tomar las acciones necesarias, pues nos llevaría al colapso climático, que es la gran amenaza que nos hace el panel de expertos intergubernamentales en su último informe. Bien, Dylan, pero si ya conocemos los efectos del cambio climático, conocemos las diferentes realidades que están ocurriendo en el mundo, ¿de qué sirven estos foros si no se logran realmente resultados concretos en este sentido? ¿Qué falta entonces por hacer? ¿Qué paso hay que dar para que realmente haya una solución y un buen manejo de los fondos para que surta efecto la lucha contra el cambio climático? Allí el gran kit de esta cuestión es precisamente el mismo que sucede en el sistema multilateral de Naciones Unidas. Estamos en un momento internacional donde la polarización está dominando, donde vertebra todas las relaciones internacionales y donde el multilateralismo se da cita y está en un momento de jaque. Pero sí es necesario que este tipo de cumbres existan para lograr articulación y coordinación internacional. No es factible en términos científicos ni económicos que Europa vaya por una dirección, que América Latina vaya por otra dirección, o que no exista coordinación con el sudeste asiático o el África subsahariana. Debe existir una coordinación mancomunada de todas las naciones, pues el cambio climático es una realidad propia de la globalización y debe ser resuelta desde las ventajas que nos ha brindado la globalización. La tecnología en este momento es la mayor herramienta que podemos utilizar para lograr combatir el cambio climático. No solamente enfocarnos en la mitigación, que ha sido políticas públicas aisladas de gran parte de la comunidad internacional, sino sobre todo en la adaptación y la transición energética. Sinceramente, quizás uno de los puntos que vaya a ser un catalizador para que este esfuerzo internacional de cooperación financiera, sobre todo para las medidas de adaptación, sea la crisis energética que estamos enfrentando. Europa, a inicios del año 2000, de la guerra en Ucrania, dependía más del 40% del gas ruso. En este momento han bajado esa dependencia al 20% y se espera que en el año 2030 pues esté en cero. ¿Cuál es el motor en este momento? Inversión en energías renovables que puedan sustituir el patrón de combustibles fósiles en los próximos 30 años e incluso en los próximos 20 años, que es una de las medidas más ambiciosas que nos han planteado en Egipto en este momento. Sin la cooperación y la coordinación de todos los sectores, de las partes contratantes de la Convención Marco de Naciones Unidas, esta realidad a la cual los expertos internacionales climáticos nos advierten no será factible.
Bien, Dylan, y ya se anuncia que el presidente Joe Biden arribó a Egipto exactamente hace 3 horas cuando llegaba a Sharm el Sheikh, donde se desarrolla la cumbre climática COP27, y luego de esto va a viajar a Bali, Indonesia, porque el lunes va a comenzar la cumbre del G20, y allí hay preguntas y hay dudas sobre el encuentro ya anunciado por la Casa Blanca entre el mandatario estadounidense y el presidente chino Xi Jinping. Hay temas importantes como el estatus de Taiwán y la visión de una sola China que plantea Pekín. Esto es un importante tema en la relación bilateral entre Estados Unidos y China, así como otros como la posición de China de no rechazar la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué se espera de esta reunión? Si bien en este momento el foco internacional está en la guerra en Ucrania y es un momento imperante para la acción humanitaria, la cooperación internacional, en la defensa de los valores fundamentales de la Carta de Naciones Unidas como el derecho a la soberanía y la autodeterminación, no podemos dejar de perder en nuestro horizonte que el gran articulador de la política internacional de nuestro siglo son las relaciones y serán las relaciones entre Estados Unidos y China. No solamente en términos comerciales y fiscales, hemos visto que desde la administración de Donald Trump se establecía una carrera por el control de la fiscalidad y de competencia comercial hasta cierto punto lícita entre los Estados Unidos y China, pero también en términos de estrategia militar y de seguridad interna. Hemos visto cómo China ha aumentado su presencia en el sudeste asiático, intenta tomar el control del Indo-Pacífico, por donde en este momento repasan más del 80% de las mercancías globales, es decir, es una zona de alta sensibilidad de seguridad, no solamente para Asia, sino para el resto de la cadena mundial de distribución de bienes y servicios, pero también en términos armamentísticos. China no solamente ha crecido exponencialmente en los últimos 30 años en términos de PIB reales, sino también en términos de capacidad militar. Y esto coloca en una posición de paridad frente a los Estados Unidos y una nueva polarización de la cual puede generarse un nuevo orden global en el que se redistribuirán la correlación de fuerzas. Este encuentro entre Joe Biden y Xi Jinping será crucial para la preservación de la paz mundial y estoy convencido que la declaración conjunta que se pueda escuchar en la próxima semana desde Bali, Indonesia, podrían darnos señales claras también de hacia dónde apunta el conflicto en Rusia y Ucrania, pues vemos no solamente una capacidad de liderazgo de Estados Unidos por parte del bloque occidental y de su incidencia en Ucrania, sino también una capacidad de interlocución extraordinaria por parte de Pekín respecto a Moscú. Así que gran parte de la agenda internacional será debatida en esta reunión y sus resultados serán determinantes para el porvenir y este nuevo orden global que se configura y que es inminente. Muy pendientes a esta importante reunión entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente chino, Xi Jinping. La primera vez que se ven desde que Biden es presidente, porque ya cuando Biden era vicepresidente se habían visto decenas de veces. Te agradezco mucho, Dylan, por acompañarnos en esta oportunidad acá en Primera Página para analizar estos temas que son de importancia para el mundo. Gracias a ti, estimado José Enrique, y a toda la audiencia y, por supuesto, a todo el programa de Primera Página. Un gusto que siempre nos acompañes. Dylan Pereira, analista internacional y editor de la revista Diplomacia, a esta hora con nosotros desde Madrid, España. Son las 7:51.